con los ejercicios. Recuerda lo que dijimos, que íbamos a hacer en parejas la recopilación de todos los ejercicios y me los iban a entregar o me los iban a ir entregando para poder determinar quiénes se certificaban. ¿Cómo van con los ejercicios? ¿Algunas dudas? Profe, yo tengo duda con el ejercicio de la base de datos. ¿Cuál es el de la base de datos? Se llama base de datos, que es para encontrar el valor diferente. Pues yo le escribí a mío que Bueno, contar sí, pero a mí al hacerlo me aparecía en Excel como una fórmula rara y se me desplegaban un montón de valores hacia abajo. bueno, con tablas. Lo Sí, está haciendo con tablas y era una base de datos como de 2000, de de 2000 dos mil registros. datos, sí señor. Listo, sí, vamos a abrir entonces. Se llama base de datos. Vamos entonces a mirar varias formas que he recopilado que se puede hacer el ejercicio y les voy a explicar. El ejercicio es, tengo una base de datos aquí, una base de datos acá, que tiene 2000 registros, sí, 2002 porque tiene dos columnitas arriba, 2000 registros, recuento 2000. Y una segunda base de datos que está en la hoja 2, también tiene 2000 registros, 2000 registros, listo. Entonces, vamos a mirar en orden. Una opción es tenerla una al lado de la otra. Entonces yo copié la base de datos aquí, el L, dejé dos espacios acá y copié la base de datos número 2, ¿cierto? Base de datos número 2. En este ejercicio lo trabajé con tablas. ¿Cómo es trabajar con tablas? Vamos a explicar qué es trabajar con tablas. Entonces, dos formas de trabajar con tablas. Una, me paro en cualquier parte de la base de datos y le doy control T de tetero, control T, ¿cierto? Y él me dice, ¿dónde están los datos de la tabla? Entonces le digo que la tabla está desde el A2, A2, porque tiene el encabezado, hasta desde el A2, Shift Control hacia abajo, Shift Control hacia un lado, y encuentra una tabla. Él encuentra una tabla ahí. Y tiene los datos en el encabezado. Y aceptar, ¿cierto? Él me crea una tabla. Y en este caso, como lo tengo en el mismo libro, él especifica que no puede filtrar. Esta operación está detenida, cambiar el rango filtrado en el libro no se puede completar. Entonces, lo voy a hacer de esta forma, para que lo puedan hacer ustedes ahí. Entonces, en la primera tabla, en la primera que está solita, vamos a comparar dos tablas diferentes. Control T, control T, miren que miren, le coge directamente. Y lo voy a aceptar. Él me lo va a cambiar de colores, esto lo va a cambiar de colores. Entonces cambió la tabla. Él creó una tabla. Esta tabla se llama tabla 1. Aquí, tabla 1. Listo. ¿Para qué necesitamos crear tablas? Vamos a ver para qué. Voy a escoger toda la columna, digamos, final. Digamos esta. En caso de utilizar tablas, yo puedo hacer es lo siguiente. Llamar cada una de los datos que tengo en la tabla diferentes. Ejemplo, cuando yo estoy llamando esta que se llama total IVA, él me va a hacer alguna operación. Ejemplo, va a sumar, suma, entonces le voy a escribir
tabla 1. Mire que ya me apareció tabla 1. Pero lo que necesito hacer yo es que sume todos los de total IVA. Entonces en el de tabla no me sirve, porque yo tengo total IVA 1, me lo saca de aquí. Estas opciones que me está sacando es porque yo ya creé las columnas del A3 o del L3 en este caso para total masiva, hasta la última la creé en otra de estas hojas, entonces no me la deja coger. Pero si estuviera desde cero, yo llamaría desde el L3 hasta el L de 2002, lo llamaría, en este caso digamos total IVA 1, porque esta es la número 1, y esta de la hoja 2, esta que está aquí en la hoja 2, esta misma columna que equivale también a total IVA, pero para la hoja 2 lo llamaría total con IVA 2. Entonces en este caso no me puede dar con tabla, pero lo que quería explicar era cómo se ingresan las tablas. Él ya creó la tabla y le da un nombre a la tabla de total 1. Bueno, deshagamos esta opción, deshagamos la acción. Aquí en esta, yo ya hice el ejercicio que le estaba mostrando. Entonces, mire que cuando yo voy a escoger hasta el final, fíjese aquí, donde dice L3, él me va a cambiar el nombre, porque yo se lo cambié para poder referirme a toda la tabla. Entonces, ahí es donde está total IVA 1. Total IVA 1. ¿Por qué total IVA 1? Porque acuérdense que yo copié la misma tabla al ladito. O sea que esta que es L3 a L2002 se llamó toda total IVA 1. ¿Por qué? Porque él coge el rango y cuando yo le añada en la parte de abajo más información, él la va a recopilar. Miremos el otro lado. Cogemos cada uno. Este sería fecha 2, porque en el A sería fecha 1. Vea, fecha 2 y D2, ¿cierto? Me tocó ponerle en el guión bajo porque ID2 es una celda. ID2 es una celda. Listo. Producto 2, producto 2, valor 2, cantidad 2, total 2, contado 2, crédito 2, porque el de la columna H sería crédito 1, cuotas 1. Mira que si coges del principio, él me va a decir que no entendió que del W2, pero si lo cojo desde el W3 hasta, perdón, hasta abajo, entonces dice cuotas 2. Valor próximo pago, lo próximo, mire que acá sale, ¿cierto? Los valores que usted está viendo es aquí, en esta parte, valor próximo pago. Ese es el nombre de esa celda. ¿Por qué vamos a hacer esto? Vamos a ver por qué. Próxima cuota 2, y este debe ser total IVA 2, total IVA 2, aquí en esta parte, ¿cierto? Entonces, hay varias formas de hacerlo. Una, con formato condicional, que él simplemente me rellene la celda que es diferente. ¿Alguien encontró la celda diferente antes de empezar? No, ¿Alguien profe. encontró el número? Bueno, vamos a mirar entonces. Entonces, en formato condicional, yo le di un contar sí. Ese igual lo podemos hacer afuera. Un contar sí. Administrar reglas. Entonces, para cada una de las columnas hay que hacer un formato condicional para que él visualmente me diga cuál cambió. ¿Con qué fórmula? Vamos a analizar la fórmula. Mire cómo es de fácil esta fórmula. Dije que con contar sí, ¿cierto? Entonces él dice, contar sí, contar sí. La columna que tiene total IVA 1, que es la que es esta misma, pero en este lado, o sea que esta, ¿cierto? Que si toda es el rango, es igual a Z3, o sea que al primer resultado, al primero, sin ningún tipo de
signo de pesos porque hay que dejarlo que flote, se llama que dejarlo que flote, porque cuando él coja toda la tabla, entonces va a comparar Z3 con L3, Z4 con L4, Z5 con L5, y así consecutivamente. Y le tengo que decir que si los cuenta y me da un valor de 0, entonces él me lo va a resaltar amarillo. Si no da un valor de 0, él me lo va a resaltar con nada. Él no tiene resalto. Es más, si quiere, hagamos el intento. Y no miremos cuál es el valor que cambia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Les tengo que dar aquí que esto aplique a toda la columna Z. Mire, Z3 a Z2002. Entonces vamos a mirar cuál cambió. Hice lo mismo para cada una. Miremos este segundo para que vean que se puede hacer así. Entonces en el segundo es lo mismo, pero en vez de total IVA sería con próxima cuota el del otro lado, el de la tabla 1, porque estamos en la tabla 2 en este momento, y empezamos con el Y3. Y se aplica para todo Y. Entonces vamos a mirar cuál cambió. Entonces vamos a filtrar acá. Filtremos este y filtro por color. Si no hay filtro por color es porque en esta columna no está. Listo. Próxima cuota. Vamos a filtrar acá. Filtro por color. Listo. Entonces me dio un color amarillo. No leemos todavía porque miremos el de caladito a ver. Solo es una celda. Filtro por color no me lo deja. Bueno, entonces en próxima cuota, ¿dónde le puedo dar el filtro por color? Y cuando le doy filtro por color, él me dice que el resultado diferente está en esta que está aquí. La diferencia. Próxima cuota, alguien cambió esto de pasar de pagar la próxima cuota en el 2020, 0410, el 10 de abril de 2020, y la pasó para el 2020, 0311. La adelantó. Entonces, si yo, en esta base de datos de los 2000 registros y de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 columnas, es visualmente yo no puedo identificar el error. Entonces, la forma de formato condicional, con esa formulita de contar sí, siempre yo les he repetido que las fórmulas que usted debería aprenderse y saberse muy bien son las de contar sí conjunto, suma producto, que con eso hace mucha cosa. Obviamente las otras también, suma, promedio, mínimo, máximo, índice, coincidir. Sí, Y y O. ¿Cierto? Pero con estas hace mucha cosa. Mire que en una tabla tan grande, mire que aquí yo una vez le había puesto la X para saber en cuál era. En una tabla tan grande encontré visualmente haciendo el filtro. Listo. Entonces, quitemos el filtro. Filtrar por color y quitemos el filtrar por color. Entonces ya sabe que está en el registro número o en la celda número Y845. ¿Cuándo se va a dar cuenta usted de eso? Listo, entonces una opción con formato condicional, con una fórmula muy sencilla, Ahora, segunda opción. La segunda opción es que yo le dé, teniendo la misma tabla, copiada una al lado del otro, aunque la puedo hacer con una tabla en una hoja y otra tabla en otra hoja, pero aquí le voy a hacer entonces una fórmula ya más difícil, difícil no, más larga. ¿Qué es lo que dice ahí? Entonces, él está diciendo, abramos esta. Está fallando mi mouse, está como loco. Abramos esa fórmula. Perdón, le abro un poquito más para que la puedan ver.
Abramos la fórmula. ¿Qué está diciendo él? ¿Qué está diciendo él? Que en la hoja opción 2, que es esta, hoja opción 2, recuerda que estoy mirando la primera tabla. En la columna fecha 2, recuerda que yo llamé esta fecha 2, ¿cierto? Mire que lo vuelvo a coger, yo la llamé fecha 2. En la opción 2, en la fecha 2, coincídame que el valor sea A3. A3 está aquí a la izquierda. A3 es el valor de el primer registro de fecha. El primer registro de fecha de la primera tabla. Adicionalmente, porque es un contar sí conjunto. Adicionalmente, dígame que en la misma, en esta opción 2, yo le podría quitar esa opción 2, listo, pero lo dejé ahí porque en los ejercicios de más adelante me pide que diga dónde estoy buscando, si en opción 2 o opción 3. Entonces, que el segundo registro, que se llama ID, de toda la columna ID2, que es esta tabla que está a la izquierda, estoy cogiendo este valor de M, está cogiendo los valores de la tabla número 1, o sea que la tabla de la izquierda. Valor de la izquierda, comparándolo con los valores de estos mismos, pero de la tabla número 2. Entonces, de la opción 2 de ID2, o sea que esta columna que se ve acá, que no se ve todavía, de MNOP, compáremela o sáqueme el criterio de B3, y B3 sería ID1 de la tabla 1, y así consecutivamente. Abrámoslo entonces aquí en fx. ¿Por qué no me lo abre? Porque tengo este operador de igual, acá. Si yo quito este operador de igual, él me lo deja abrir. Yo lo borro, y lo trato de abrir, él ya me dice que tengo los criterios aquí. Mire que el mismo criterio que utilicé para hacer el de contar sí, lo utilicé en una sola celda. Recuerda que en el que vimos en el opción 1, en el pasado, tenía que hacer un formato condicional por cada una de las columnas. En este caso, en una sola celda, y él me va a decir si alguna de los datos de esa fila, en este caso, digamos, número 3, la fila número 3, si alguno cambió, entonces me va a decir un valor de verdadero. Y si no cambió, dice falso. Ahí como aparece ahí. Entonces, aquí está diciendo que los valores, estos son fechas llevadas a números. Entonces, que la opción de fecha 2, o sea que el criterio, el rango de fecha 2, le va a dar el rango que tiene en la lista 1. En el rango que está en ID2, o sea que en la tabla número 2, le voy a buscar el primer criterio de la tabla número 1. En el rango de producto 2, o sea que la tabla 2, le voy a dar el criterio de lo que está en producto, en la primera fila de la tabla 1. En la opción 2, que es la misma hoja número 2, en la columna valor 2, voy a buscar el valor que está en la tabla número 1, en el primer valor de la tabla número 1. Y así consecutivamente, ¿cierto? ¿Cómo cambia? Ejemplo. Entonces, yo ya tengo este valor, Si yo cambio alguno de estos valores, démosle 500, él me lo cambia a verdadero. Aquí de una vez le incluí el formato condicional. ¿Por qué? Porque verdadero me puede decir cambió una o varias. Entonces, miremos esto. Digamos, yo le cambio esta.
y dos que cambiaron, sigue siendo verdadero, porque está diciendo, esta fila que está acá, está diferente en uno o varios de los criterios que están en la tabla número 2, empezando desde el O3 hasta el Z3. Mira que aquí tenía el mismo, hago lo mismo pero al revés, ¿cierto? Si lo hago con respecto a todos los elementos de esta fila y con respecto a la tabla que sigue en el lado de la derecha, lo mismo hago para este lado. Entonces, como él me dice que está diferente, que están diferentes, él me resalta el valor diferente y me dice que es verdadero. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo con esto? Entonces tengo que desplegarlo hacia abajo, para ver cuántos valores están diferentes. Lo tengo que desplegar hacia abajo para ver cuántos valores están diferentes. Listo. Entonces en esta pasó algo. Que cuando evaluaba me daba que los valores verdaderos, cuando voy a deshacer, que los valores verdaderos me los copiaba a medida que yo iba bajando. Cuando yo evaluaba, me seguía mostrando ese valor, por eso tengo otra opción acá. Entonces me seguía mostrando un valor diferente. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué pudo haber pasado? Va a mirarlo, porque me cambió este. Que me cambió este. Pero me dijo que estos valores seguían siendo verdaderos, viendo que era falso. Bueno, entonces miremos la opción 3. La opción 3. En la opción 3 hay una formulita que busqué para que me la metiera directamente en el formato condicional para que resaltara de una vez en toda la tabla, esta fórmula, pero el formato condicional no lo permitió. Hay una forma de hacerlo. Es que si yo ingreso esta fórmula, que aquí me va a dar algo, la fórmula me va a dar algo, si lo doy igual, la fórmula me da el falso, ¿cierto? Si lo cambio, es que si cambio el valor, él me va a decir con respecto a si fuera con formato condicional, me cambiaría esto. No me lo cambió porque está hecha para hacer en el formato condicional. En el formato condicional, si yo le administro reglas y le doy nueva regla y utilizo una celda con una fórmula y le doy cuando estoy parado aquí en formato condicional ya no me sirve las flechas. Entonces tengo que borrar esto aquí manualmente. Porque como le di una flecha, y esto le puede pasar a muchos, entonces no le da. Bueno, entonces lo voy a pegar y cualquier formato que le dé, él me va a decir que hay un error. Mire, es que una fórmula válida, la fórmula es válida, ¿cierto? Mire que cuando yo le di ejecutar, la fórmula es válida. Eso le pudo haber pasado a alguien. La fórmula es válida, pero como él tiene tantas fórmulas metidas ahí, tantos formatos, él no la va a aceptar. Mire que cuando le di aceptar acá, cuando le di aquí el igual, él me dijo que era falso. 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 Estaba refiriéndose a la primera. Entonces yo cambio este valor. Me va a decir ya verdadero. ¿Cierto? No lo ve acá. Y este verdadero, tengo yo acá. Cuando lo despliego, mire que me sigue dando el mismo error. Ok, entonces hubo que hacer una opción número 4. Acuérdense que esto es de mirar y mirar hasta que le dé. Entonces la opción 4, hay una forma de hacerlo con tabla. El que lo trató de hacer con tabla. Trató de hacerlo con tabla, le voy a mostrar un ejercicio directamente hecho con tabla. Yo no le puedo solucionar esto porque es parte de la tarea de utilizar contar sí.
de utilizar contant sí. Pero miremos esto. Entonces, yo tengo un valor diferente. Mire que aquí pasó lo siguiente. Estos valores que estaban aquí, cogidos hacia abajo, ¿qué pasó? ¿Por qué me los dio verdaderos si deberían ser falsos? Mire la fórmula para ver qué pudo haber pasado. Mire la fórmula para ver qué pudo haber pasado. ¿Qué pasó acá? Revise la fórmula de qué pudo haber pasado. ¿Qué pasó? ¿Alguno está conectado? Profe, yo no identifico pues bien ay, qué pasó, pero en otro ejercicio lo que yo hice, cuando arrastraba, me movía el determinante como tal. Sí me hago entender, entonces había que con F4 inmovilizarlo para poder que cuando yo arrastrara, no, pues no me moviera el que era como determinante. Pero acá no Bueno, lo identifico. aquí lo que pasa es esto. Vale, F2. Aquí lo que pasa es esto. Que cuando yo lo jalé hacia abajo, cuando lo jalé hacia abajo, mire que él me está cogiendo. Cuando yo lo jalo hacia abajo, cambia las filas. O sea que los números. En Ah, esta, profe, esas son las que hay que movilizar entonces. entonces hay que Cuatro. movilizarla. Movilizarla. ¿Cierto? Para cuando yo la tengo acá, la movilizo. La movilizo. Aunque acuerde que Excel es de los detalles. Aquí me está dando para el primer valor, pero cuando lo está copiando para el final, no me daba por lo siguiente. Ojo con los detalles. J, K, I, L. Ok, entonces, lo hice para el que no era. Sí lo hice para este. Listo. Entonces, cuando yo lo arrastro, él me debe coger los valores siguientes. Mire que aquí ya sí me dio falso. Mire que aquí, en esta parte de aquí, me dio verdadero porque es diferente. En este me va a dar, va a cambiarlo. Sigue dando verdadero. Y me lo resalta. Me lo salta como, vamos a otra vez con la primera fórmula. Aquí metimos dos fórmulas en dos formas de ver en la base de datos. Entonces se acuerda que la fórmula que hicimos fue un contar sí normal, cogiendo el valor próximo de la tabla número 2, o sea que la tabla que queda por acá a la derecha, lo vamos a igualar al J3, al primer valor, que no tiene ningún, está flotando, o sea que no tiene ninguna restricción, no está absoluto ni relativamente cerrado con los signos de pesos, ya sea en la columna o en la fila, y se iguala a 0. Mire cómo quedó esta fórmula entonces. Lo que pasa es cuando yo bajo estos registros hasta el último, ¿qué es lo que me va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Le estoy metiendo mucha información. La doble clic, ¿cierto? Aquí voy a filtrar los verdaderos. Voy a filtrar los verdaderos. Voy a filtrar los verdaderos. Y me va a decir que el registro que estamos hablando de 845 tiene un valor diferente, que sería este, que lo vemos ahorita. El valor de 845 tiene un registro diferente. Entonces yo puedo hacer ya dos formas de visualizar cuáles datos me cambiaron. Una forma con formato condicional, que sería con los colores, y una forma para poder
perdón, para poder filtrar los valores que me diera verdadero o falso, ¿cierto? Dependiendo de lo que yo quiera. Y así es como se hace este ejercicio. Así es como lo podría hacer una de las formas. Si tiene otra forma, dígame cuál es la forma. Y aquí le queda la formulita, una de las formulitas para hacerlo, ¿cierto? A medida que yo voy dando estos cursos, los estudiantes me van diciendo, profe, yo lo hice de tal forma. Y yo lo escribo, entonces lo vuelvo a escribir aquí. Y digamos, una de esas opciones me la dio un estudiante, no le dio, pero se aproximó mucho. Yo la voy copiando para ver cómo están evolucionando. Entonces, mire cómo identifico en una tabla de 2000 registros, comparativamente una con otra, cuál valor es diferente. Listo. Mírenlo acá. ¿Cómo estaba el ejercicio? Ya que ven una forma de hacerlo. Profe, no, eso es de mucho detalle y de irle cacharreando al Excel para poder usar las fórmulas. Sí, sí, así es. Hay que irle cacharreando y mirando cómo podemos utilizar, sobre todo, por decir, las funciones que más utilizamos. Esas contar, sí, es más, si usted se mete a Google y le dicen, está lo siguiente, diferentes formas de utilizar Excel, diferentes formas de utilizar contar, sí, y le debe salir un montón de fórmulas ya realizadas. Recuerde que hay fórmulas, es varias funciones, ya sean anidadas o sumadas o lo que sea. Utilizar fue o contar sí avanzado y le debe salir un montón de cosas para usted poder investigar cómo utilizar contar sí. Mire que esta parte de formato condicional sí era mucho más fácil. Este formato condicional sí era mucho más fácil que lo hubiera descubierto porque solo es un criterio. Ni quieres contar sí conjunto. Es un solo criterio. Es decir, que cojo toda una tabla, la voy a comparar y la voy a igualar a cero. Si es igual a cero, entonces me da un valor de relleno, en este caso amarillo. Si no, me da un valor diferente. Me da un valor diferente. Entonces, nosotros en Excel tenemos, las ayudas de Excel son los booleanos, que son verdaderos y falsos, y los binarios, que son los ceros y unos. Yo a partir de igualarlo a 0, a 1, o mayor que 0, o mayor que 1, o menor que 1, las funciones de contar sí, o las funciones de suma producto, puedo encontrar muchos valores que no los puedo hacer de otra forma, o los puedo hacer de otra forma, pero es más complicado, o alguien puede decir, listo, pues alguien me imagino que hizo esto. Aquí en el final, sumó todo lo que salía acá. Vamos a quitarle aquí este valor. Entonces alguien dijo, oh, pero va a mirar si me da así. Al final va a sumar igual. Suma de todo, me dio esto. Y esta es la L. Aquí al final voy a sumar todo, ¿cierto? Y me dio el valor diferente en este caso porque yo lo cambié. Pero, digamos, ¿cómo iba a sumar usted este? ¿Cómo iba a sumar usted esto? ¿Cómo iba a sumar usted esto? ¿Cómo iba a sumar usted contado? Usted contado se lo contó aquí. No, no le contó contado, porque como el que interpreta por contado. Estoy sumando acá. ¿Qué está sumando él ahí? Todo lo que sale en próxima cuota. Mire que me lo puso de una vez como se llama la tabla. La fila, la columna, perdón. Vamos a ver si hago lo mismo y sumo la que sigue, que es donde está el valor diferente. Y mire que me dio exactamente. Me dio lo mismo. Me dio lo mismo. Y ahí es donde está el valor diferente. 38, 97, 11, 22.
3897, 1152. Ah, 1122. 1122. Listo. Entonces aquí identifico que hay algo cambiado. Algo cambiado. Pero ¿cómo identifico cuál es? ¿Cómo identifico cuál es? Si es contado o fecha, ya me toca entonces mirar a cada uno de los registros para identificar cuál es el valor diferente. ¿Cuál es el valor diferente? Y ahí sí me llevo una eternidad buscando en una columna el valor diferente. Entonces, con las ayudas del contar sí, puedo identificar cuál entonces es el valor que está diferente. Listo. Ya que hice el ejercicio de la función contar sí, ¿cómo le pareció? ¿Sigue pareciendo difícil? Recuerda que estamos en Excel intermedio. Yo asumí que me dijeron que ustedes ya tenían unas bases de Excel, ¿cierto? Al principio del curso dijimos, si usted se siente que está no está como en el mismo nivel de un Excel intermedio, existen las ayudas de los módulos, de los ejercicios. Y también le dijimos que enviamos ejercicios de extras para los que estaban más adelantados. Hasta ahora, solo 2 personas me han mandado ejercicios extras. Los ejercicios extras son los que son un poquito más difíciles, tienen un nivel de mayor complejidad para ver quiénes estaban en ese nivel. Pero solo 2 estaban en ese nivel. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Empezar a cacharear ejercicios. Y mire que estamos viendo los ejercicios básicos. Mire que aquí no estoy utilizando ninguna fórmula como la de tabla. Yo les dejé un ejercicio de buscar B con una tabla. Sí, que era como una base de datos grande. Sí. Que eso lo hicimos con buscar B, coincidir, coincidir. Y otra con índice. De programación se llamaba. Listo, se llama taller. Ujú. ¿No les mandé una que se llama taller? Hay otra que se llamaba taller extra. Listo, taller extra. Taller extra. Entonces, taller extra es este. Taller extra. Como tenía la palabra extra, eso no hay que hacerlo. Pero ejemplo, con unas fórmulas ya más avanzadas que la persona que quiera la podía hacer. Entonces yo tenía una base de datos esta, ¿cierto? Tenía una base de datos, era esta. Y tenía varios needs. Miren que aquí hay 2 needs que repiten. Ahí se repite 1, 2, 3 veces. Mire que este repite 4 veces. Mire que este repite 2 veces. 2 veces. Y así consecutivamente. Hay algunos que no se repiten. Pero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Y cuál fue la pregunta dentro de este taller extra? Entonces, yo tenía aquí esta lista desplegable. Aquí estoy desplegando los needs. Estos needs que están acá me van a mostrar la información. Pero si usted hace un buscar normal, él le va a sacar un solo valor, ¿cierto? Si usted buscar B normal, le va a sacar un solo valor. Entonces, hay varias formas de hacerlo. Si yo voy a filtrar aquí y voy a encontrar un valor, este primer valor tiene un solo registro. Este segundo tiene un solo registro. Este tercero tiene un solo registro. El cuarto tiene un solo registro. Quinto, y así consecutivamente. Voy a deshacer porque voy a mirar los que tienen registros dobles. El NID 8059.030, que es este que está acá, 8059.030, tiene varios valores. Y yo quería que si yo le daba un NID,
usted me arrojara todos los valores. ¿Para qué me sirve eso? Ejemplo, yo tengo una base de datos de clientes y en esos clientes yo filtro una cédula y una cédula puede tener varios registros. Entonces Pepito Pérez puede comprar diferentes productos y en diferentes tiendas. Entonces yo quiero saber qué compró Pepito Pérez en todas esas tiendas. Cuando yo hago la filtración de esta base de datos y lo hago con buscar B, si lo hago con buscar B o con índice coincidir, más a sacar un solo registro, pero necesito todos los registros, porque no me sirve un solo registro. Porque necesito todos los registros, necesito comparar por fechas que está comprando, por qué, si lo compró fue el día del IVA, entonces si lo compró, si nunca había comprado y lo compró el día del IVA, es que solo aprovecha promociones. Y si compra muchas cosas y no compró el día del IVA y me compró hoy, es que es una persona que es un cliente que yo tengo que analizar para hacerle un seguimiento. Entonces, le filtro la cédula, miro todo lo que está comprando y lo analizo. Entonces, con el buscar B no me daba. Entonces, de una de las fórmulas era esta. Mire cómo se hace. Y con fórmulas, con unas de las funciones que no hemos visto. Ejemplo, Késimo menor. Késimo menor sirve para organizar de forma ascendente o descendente una información. Mire que acá tiene un sí. Tiene un sí. Un sí. Tiene una que no había visto, que se llama fila. Fila. Entonces, estas no las hemos visto. Entonces, alguien que sea un poquito más avanzado pudo haber visto algo de fila y el sí error sí lo hemos visto, ¿cierto? Sí error es para que no me saque los errores, o sea que este sí error con estas dos comillas significa que si me da error, no muestre error, simplemente muéstreme en blanco. Mira que yo me paro aquí, hay fórmula. Yo me paro en cualquiera de estas, está una fórmula, pero como tiene el sí error, él no me muestra la fórmula. Otra forma, con una tabla adicional que queda al ladito. Con una tabla adicional que tocó hacer al ladito. Esta sí se hizo con buscar B. Con buscar B. Sí error, normal, con buscar B. ¿Cuáles valores se buscaban? Los que estaban acá. Se tuvo que hacer esta fila adicional, esta columna aquí adicional y referirse a las empresas, porque tocó hacer aquí en este ladito un contar sí. Y el contar sí que tocó hacer en este ladito, en este lado. ¿Por qué? Porque él iba quitando valores a medida que iba bajando. Mire que yo tengo todos los valores desde el principio. Si me paro en alguna de las otras, empieza a contar hasta ahí. Si me paro en la otra, empieza a contar hasta ahí, desde el principio. Entonces, él la va jalando, pero alguien ya más avanzado puede darse cuenta de esto. Y es con un contar sí. Mira otra vez el contar sí. Deben estar viendo qué profesor tan cansón, solo habla de contar sí. Mire lo que sirve contar sí. Yo podría dar un curso entero de contar sí. Solo un curso de contar sí. Obviamente en el SENA no existe, pero podría dar un curso entero de contar sí. Eso lo planteé hace poquito en una empresa de ingeniería y lo estaban evaluando. Me dijeron, profe, ¿sabe qué? Mire a ver cuánto nos cobra por hacer un curso de contar sí. No ha pasado nada, pero lo dijeron. Mire aquí, cogió todos los valores a medida que iba bajando. Bueno, segunda forma, el ejercicio de hacerlo. Entonces, segunda forma es con este. Ahí vuelve a aparecer el sí, el fila, mínimo que lo conocemos, y fila otra vez acá. Fila otra vez acá. ¿Cómo es el ejercicio? Entonces, empieza con este sí. En este registro, esta tabla dinámica, en el registro de este NID, mire que tiene esta cédula.
Con esta fórmula, aparece acá, mira que yo si yo bajo, es la misma, porque está en forma matricial, me dice que la posición 5, 6, 7 y 8, hay 4 registros, 5, 6, 7 y 8, está este valor de NIT. Miremos acá. Véalo acá. 5, 6, 7 y 8, ¿cierto? Desde el contado del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 5, 6, 7 y 8. Y me está diciendo esto. Ahora, a esta fórmula se le va a añadir otra que acabamos de ver aquí en este, que es más avanzada. Perdón, en este, que es más avanzada, que se llama Késimo menor, para que me los ordene. Mira que usted a medida que vaya haciendo Excel, usted va cogiendo como la lógica que tiene Excel. Entonces él está diciendo, yo lo necesito, estos valores, pero que me lo organicen desde el principio, organícemelos acá. No me sirve que los tenga en esta partecita, me sirve que los tengas al principio. Entonces se le añadió el késimo menor a esa formulita, con un fila al final. Entonces ya saben que si quieren avanzar un poquito más en bases de datos, deben saber otras dos fórmulas que se llama késimo menor, fila, filas, columna, columnas, para manejar entonces bases de datos. Porque yo lo tengo en el archivo que les envié sobre las 23 funciones y otras más. Debería escribirlas ahí. Abrir. Entonces si yo las abro, vamos a ver si acá están. Se llama funciones más comunes y usadas. No sé si después de la 23, estaba entonces, mírala acá. Otras Excel entre intermedio avanzado, y mira las que aparecen aquí. Fila, columna, menor y mayor. Y también existe una que se llama filas. Si se hace hacer filas, se va a hacer filas. Si se hace columnas, se va a hacer columnas. Míralas aquí. Otras Excel entre intermedio y avanzado. Listo, entonces vámonos para este. ¿Cuál es el proceso? Ya lo dejé en orden, con késimo menor. Ya le ingresé una que conozco, índice, para que me den los valores, para que me diga en el número 5, 6, 7 y 8 cuáles son los valores que están para empresa, en este caso para el segundo pedido, que sería NIT, empresa, teléfono, tipo de solución, tipo de vivienda y municipio. Para este ya me dio el valor y el último que falta es ponerle el, así quedaría con números, pero para que no me quede con números, ¿qué faltaría en el último? En este G. ¿Qué fórmula falta? Sí, error, para que aquí en esta parte de abajo no me saque los errores. Entonces ya va viendo que hay una fórmula más avanzada. ¿Qué quería mostrarle en este ejercicio? Que para Excel intermedio, perdón, estamos haciendo con las fórmulas, aunque dije que 23 fórmulas, que las podría ver ahí, son muy fáciles de hacer, pero nos enfocamos en hacer con unas 7, 8 fórmulas, que son las de suma, contar, promedio, mínimo, máximo, si, y, o, índice, coincidir, con 10 fórmulas y todas las que ellas llevan. La que suma tiene suma producto, sumar sí, conjunto, contar tiene contar sí conjunto. Y todas esas, combinándolas, podemos hacer un montón de cosas. Y nos enfocamos en esas 10 funciones. Si yo me enfoco en las 23, en todas, pues puede aprender a hacerlas. Pero tiene mucho más valor saber utilizar estas 10 muy bien, muy bien. Y mire que añadiéndole unas otras formulitas, yo ya puedo hacer un montón de cosas como estas que les mostré acá. Estas de
24 a la 29. De la 24 a la 29. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre los ejercicios que deben entregar? Puede que se Profe, aquí yo parejas, tengo otra, ¿sí? pero es con respecto al que nos mandó hoy. ¿Sí? Porque le había mandado la clase pasada con las Ok, fórmulas mínimo y máximo. listo. ¿Por qué lo mandé hoy? Porque le añadí, porque ayer estuve en una sesión y alguien interpretó mal el ejercicio. Entonces, si hablan los dos ejercicios, van a ver lo siguiente. Si hay una pregunta adicional. Sí, entonces está esto. Está esto. Una pregunta adicional. ¿Por qué? Porque aquí decía, ¿cuál decía en el ejercicio original? La primera y la tercera. ¿Cuál es el En el menor? primero. Sí, el primero sí estaba. Y el del Sí, pero antibacterial ¿qué decía también. exactamente? ¿Qué decía exactamente? Porque él lo interpretó diferente. Que el ¿Qué decía en menor el primero? precio que tiene pues de los productos que son sedantes, ¿cuál es el que tiene el menor precio? Listo. La pregunta, yo creo que abre porfa el original. Sí, acá lo tengo. Porque, ¿qué dice? Pero no es igualito a la que tengo en este momento, porque me tocó cambiar la pregunta. Ah, entonces, profe, ¿Qué dame un dice? momentico. Abre porfa la anterior. ¿Cuál es No, el sedante con el menor precio? Ese es el original. listo. Listo. ¿Cuál es el sedante con el menor precio? Entonces, él me dijo, sedante con menor precio, él me dijo que es este. ¿Cuál es el sedante con menor precio? ¿Cierto? ¿Cuál es el sedante con menor precio? Él me dijo que era Lavender y tiene toda la razón. Que pues la pregunta estaba mal formulada. Lo que yo buscaba ahí era entonces cuál es el menor precio de la categoría sedante. Por eso me tocó cambiar entonces la pregunta, que es 28. Pero entonces yo le añadí otra pregunta porque él la hizo con un índice, pues con una formulita. La hizo con una fórmula para que le diera Lavender. Y entonces dije, pues listo, entonces hagamos eso. Ya encuentre el valor mínimo, que sería este, 28, y cuando lea este 28, bueno, ya dígame entonces cuál es el sedante, o sea, que nombre del aceite esencial, que es este, con el menor precio. Y tenía toda la razón, porque cuando me dijo que daba la vender, yo le dije, nos queda 28. Me dijo, profe, pues que ahí dice cuál es el sedante, el que tiene menor precio. Usted no me está preguntando por cuál es el precio menor de la categoría sedante. Tienes toda la razón. Entonces, por eso le añadí esta. Entonces, vamos a mirar este ejercicio. ¿Ya lo hicieron ustedes? Profe, buenos días. Buenos días. Yo lo hice, pero a mí me dio 13 en la primera y en la segunda me dio 42, pero como lo hice como usted lo había mandado inicialmente. Listo. Vamos entonces a abrir porque Profe, a mí sí me dio el primero y yo lo hice con mínimo sí, pero el de máximo sí no me dio. Ese sí no fui capaz. Listo. Vamos a ver aquí de una vez el que yo tengo resuelto de una vez. Listo. Entonces, aquí esto es una opción que me había dado él, ¿cierto? Aunque él me dijo, aunque yo estoy tratando de sacar el aceite esencial, el nombre, perdón, no me está dando esto. ¿Por qué? Porque mira que él dice, el menor precio de la categoría sedantes, ¿cuál es? Entonces, sedante, aquí está 36, ¿cierto? Sedante está 28 y aquí sedante está 47, ¿cierto? Entonces da 36, 28 y 47. ¿Cuál es el mínimo de los sedantes? Entonces es el 28, ¿cierto? Entonces cuando él trataba de darme el nombre, porque yo le estaba diciendo cuál es el nombre en el precio, cuál es el nombre en el precio, le estaba dando este primero, que es Cinnamon. ¿Por qué? Porque miren que ya tiene el mismo precio mínimo que el de la categoría sedante, que es 28. Entonces, en la fórmula que él estaba haciendo, está comparando estos dos, porque los dos son 28, pero este no es categoría sedante. Entonces, en la fórmula, porque le dije, yo la voy a copiar acá, porque quiero, y usted me lo va a corregir,
Entonces hice una fórmula con índice coincidir y mínimo, ¿cierto? Índice coincidir y mínimo. Índice coincidir y mínimo. Pero no le daba ese valor que debería dar, porque debería dar la categoría sedante. Entonces miremos primero la primera. ¿Cómo me da el mínimo? ¿Cómo me da el mínimo de la categoría sedante? Entonces vamos a mirar por partes. Yo le estoy diciendo, ojo que si yo no le doy esta función, esta parte, de mayor a cero, cuando algún valor de precio es cero, o tiene una rebaja del 100%, entonces me va a dar cero, ¿cierto? Me va a dar cero porque cero es el mínimo, de cualquier número, cero es el mínimo. Entonces, miremos esto. Si yo evalúo esta parte, ¿qué me va a dar? F9. ¿Qué me va a dar? Me va a dar los valores de esta columna que cumplen con la condición que sea igual a sedante. Entonces me cumplió el 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, este 36. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Me cumplió también, perdón, me cumplió también me cumplió el que le seguía, que es este que está acá, no vi este verdadero, y me cumplió el último, que es este sedante que es verdadero. Listo, control Z parece hacer. Entonces me está diciendo eso. Estoy buscando este valor con esta prueba lógica de sí. Pues con este sí. Esta es la prueba lógica. ¿Cierto? Prueba lógica. Si esto es verdadero, acuérdate que nosotros estamos anidando sobre falso. ¿Qué es anidar sobre falso? Él sigue buscando una respuesta hasta que le dé una verdadera, ¿cierto? Como yo ya sé que me dio verdadera en esta, tengo que anidar en el verdadero, ¿cierto? Normalmente nosotros anidamos en este falso, ¿cierto? Anidamos en el falso. Como anidamos en el falso, él seguía buscando una solución hasta que le diera. Como estamos diciendo que si cumplió este, acto seguido debe también cumplir este. Entonces yo le di una anidad de un sí con este valor que dijera lo siguiente. Entonces, que este valor, evaluemos el valor está diciendo que el precio tiene que ser mayor que cero. ¿Para qué sirve eso también? Para que no me coja negativos. Alguien por algún momento se equivocó, metió un menos, se le fue el dedo, metió un menos, y usted está multiplicando un precio negativo por una cantidad. ¿Cuánto le va a dar un precio negativo por una cantidad? Le va a dar una cosa negativa. Entonces está cobrando negativo. Y cuando usted sume todo eso, con ese negativo le va a restar y le va a salir menos ventas. Entonces con esto lo restringo. Control Z. Y me dice, entonces, si cumple eso, sáqueme el mínimo de esto que está acá. ¿Y qué es esto que está acá? Esto que está acá, los valores del 28 a 47, el F9, control Z, ¿cierto? Entonces, ya cuando me da el mínimo, ya sí sáqueme el mínimo de todo esto. ¿Cómo es el mínimo de todo esto? Evaluémoslo. Pues el mínimo de esto, ¿cierto? Cuando ya lo restringió a que fuera sedante y a que fuera los mayores que cero. Entonces, si evaluamos todo, él me va a dar el número de 28, porque me da la matricial. Aunque lo tengo que hacer matricial, porque tengo que ponerle, ¿qué es matricial? Este corchete. Corchete de entrada y corchete de salida, que acuérdense que se da con Shift, Control, Enter. Me da el resultado. Parámosla acá a ver cómo lo muestra. Está diciendo que de todos estos, encontré un valor de 28, un solo valor. Si lo abrimos aquí con F2, él lo tiene aquí, y si lo evaluamos, me da el mismo 28. No me da de forma matricial porque él está buscando un solo valor. Control Z y Escape. Y así me da el 28. Verifiquemos. Voy a cambiar este valor de sedante
por 27, ¿cierto? Y aquí me va a dar, en la segunda, me va a dar geranium, ¿cierto? Porque ya este es el menor de sedante, ya el menor de sedante. Y el menor valor es 27, míralo acá, menor valor es 27. Cambiemos este valor por 0, Él no me debe considerar 0. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que no me consideren los que están ceros. Entonces me da el mismo 28. Mire que me da el mismo 28 y sigue diciendo que Lavander es el que me tiene el menor precio en el sedante. Me sigue diciendo esto. Lavander es el mismo precio de sedante. Listo. Si lo borro, suprimir, también me lo cuenta como 0. En este caso. Ok. Para el máximo, si estaba más fácil. Para el máximo, tiene 2 restricciones. ¿Se acuerdan que yo les dije que había desde 2019? Mire que acá sale. Como usted puede que no tenga 2019, le copié los pantallazos, el que dice con 365. Sacaron la función máximos y conjunto, que hace esto facilísimo. Usted dice, pues qué bobada. ¿Yo para qué voy a aprender a hacerlo si ya tengo Excel 365? Ojo que si usted en alguna parte, por alguna situación, se dañó su computador, se desconfiguró, no está, lo confinaron y quedó confinado con un computador viejo y el computador tiene Excel 2010, entonces usted ya sabe hacerlo. Pero si tiene 365, 2019, 2019 y 365, esto lo hace con un máximo sí conjunto. ¿Qué es que hacer? Mire cómo queda. Si yo cojo la función de F5, o sea que todos los precios, rango máximo, que es lo que estoy mirando, el rango máximo de estos precios, estoy buscando el criterio de la categoría, o sea que el D5 al D22, le estoy diciendo que en este criterio de D5 a 22, que es el primer criterio sea antibacterial. En este caso, si estoy buscando antibacterial y que me encuentre en el G5 a G22, me encuentre los que sean mayores o iguales a 10 y que estén en inventario, en stock. Y mire cómo se le ve fácil, no tiene que ser tanta cosa. Un estudiante me dijo, profe, pero entonces yo lo que voy a hacer es comprar Excel 365. Pues eso es más fácil que aprender Excel. También, obviamente, también es válido, pero lo que necesitamos es entender de dónde viene para poder después hacer un montón de cosas. Es más, Excel 365 le hace muchas cosas de una vez sin tener que aprender las funciones de Excel tan a fondo, porque tiene ya de una vez instalados como los módulos, estos como los complementos que vimos, ya tiene instalado un montón de cosas que ya le hacen la cosa, o sea, lo que es costoso. Pero estamos tratando de entender todo este concepto. Entonces, mire el de máximo. De máximo es también cortico. Además, si usted compara el de máximo de la función que sale aquí, el máximo sí conjunto, que es el de 2019 365, es casi igual de larga a esta que hicimos acá. Casi igual de larga. Solo que necesitamos meterle 2 sys y anidamos o el verdadero. Ya, así. ¿A alguien se le ocurrió hacer algo así o cómo lo empezaron a hacer? ¿Alguien ya lo hizo? Profe, yo lo empecé a hacer con índice, coincidir mínimo, pero no me daba, es que antiviral, entonces no. Te daba antiviral y antiviral es Lemon. Te daba 13, ¿cierto? Porque el mínimo de todos es 13, ¿cierto? El mínimo de todos es 13. Si yo te pregunto cuál es el mínimo, ¿cómo se llama el mínimo? Entonces, y lo tiras hacia acá con el índice, el coincidir, que coincida la fila número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que coincida la 9 en esta, que la coiste con índice, una sola, me te tira claro antiviral, te dice que es el menor, pero estamos necesitando restringir.
¿Se acuerda que hicimos los trabajos con suma producto? Con suma producto aprendimos a mirar esto. ¿Y cómo se hizo suma producto? Suma producto lo que hace es que pasa todos estos a ceros, los que no necesito, y a unos, los que sí necesito. Y multiplicar por 1 da el valor por el que estoy multiplicando. 1 por 10 da 10, pero 0 por 10 me lo cancela, o sea que da 0. Es el mismo concepto que estábamos viendo con suma producto. Otra cosa, recuerden que suma producto, yo puedo hacer un curso también de suma producto entero. Un curso entero de contar sí y un curso entero de suma producto. ¿Cómo le parecería ser un curso solo de suma producto y contar sí? También puede entonces empezar a mirar si está interesado en Google. Es más, las personas, los jóvenes, no están haciendo, digamos, este tipo de cursos. Ellos se meten a webinars y se meten a YouTube y bajan aplicaciones como Coursera y edX y LinkedIn, porque ahí salen cursos gratuitos. Y se meten, los miran, los anotan, se los aprenden y no hacen este tipo de cursos. Y ellos son muy avanzados. Yo conozco un pelado de 16 años que en Excel hace unas cosas que yo digo, wow, pues este estado súper avanzado. Y le pregunto que cuántos cursos de Excel ha hecho. He hecho, me dijo, no, yo cada vez, yo sigo a los que en YouTube sigo a los de Excel, a unos 4 o 5 que me considero que son muy tesos en Excel. Hago los ejercicios que ellos plantean, los entiendo, los copio y me meto a webinars y yo tengo mi cuaderno y me mostré el cuaderno, tengo un cuaderno lleno de cosas de Excel, de funciones, un montón de cosas que bacano, pues que le guste tanto eso. Pero entonces no necesariamente tiene que ser un curso de esos para aprender de Excel. Si usted tiene la dinámica, se mete a YouTube y encuentra quién tiene en Excel, quién tiene más seguidores, quién tiene más likes, lo va siguiendo y así va viendo cómo hacer un montón de cosas. Porque ellos les hacen preguntas. Ejemplo, yo conozco personas de empresas que le hacen preguntas sobre, digamos, la pasada. ¿Cómo hacer para en una base de datos encontrar dos registros, dos tablas diferentes con encontrar registros diferentes? Entonces ellos lo desarrollan y aprovechan eso y hacen los videos y la gente lo sigue. Entonces es como un llamado a que si quieren continuar con esto, pueden hacerlo de esa forma, empezar a mirar. Digamos, aquí estaba mirando cómo me daba la vender. Entonces, tenía que decir que según el ejercicio de él. Entonces, a él le estaba dando que Cinnamon, que este coincidir, que este mínimo acá, F9, perdón, cogí lo que no era, que este mínimo, coincidir, exacto, que este mínimo voy a coger el mismo. Este valor mínimo de coincidir me tenía que dar 8, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él estaba dando 1 y cuando lo tiraba en este índice, como probablemente ahorita lo hiciste, que te daba antiviral porque te daba el mínimo, que él le daba, entonces Cinnamon, mira que aquí le está dando Cinnamon. ¿Por qué? Pues le está dando 1 y me tiene que dar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Casualmente estos dos son 28, pero había que restringirle a que encontrara solo en sedante, no en antibacterial. Entonces, acá le planteé, indique que el coincidir le tiene que dar 8, no 1. Entonces, aquí con esta fórmula ya le dio 8. Y cuando la ingresa con este índice coincidir, ya le da la vender. ¿Cierto? Entonces, las celdas que están por aquí, cualquiera que usted quiera, son para ir haciendo fórmulas hasta que le dé y la hace paso a paso. Ya esta fórmula la ingresa acá. ¿Cierto? ¿Qué es el que estoy buscando? El número que estoy buscando. Estoy buscando el número 1 en toda esta matriz. Toda esta matriz. Y este es el mismo valor que sale acá. Miren que es el mismo. Ya se tiene.
¿Y con las fórmulas de cuáles? Otra vez revise. Índice, coincidir, mínimo, sí. ¿Cuáles utilizó ahí de las 10 que nos hemos enfocado? 4. Índice, coincidir, mínimo y sí. La cosa es que hay que aprender a meterlas en el orden que me hagan, que me den el resultado. Pero son las mismas fórmulas. Índice, coincidir, mínimo y sí. Combinadas unas con otras. No necesitamos más fórmulas. Le dije que el 60% lo hacía con esas 10 fórmulas. Si usted esas 10 fórmulas las aprende muy bien, con eso tiene. Con eso tiene para defenderse, pero muy bien. Ni quiere defenderse, ser bueno en Excel. Listo, ¿qué otras Profe, preguntas? Hola. este primero de cuál es el menor precio de la categoría. Hola. ¿Aló? Pasó. Creo que se le cayó el internet o se quedó como silenciada, profe. Ah, no sé, ¿quién era? ¿Joana o qué? ¿O era Jenny? No, era Joana. No, profe, yo iba a preguntar otra cosa. Listo. ¿Cuál es la pregunta? Profe, yo no era la que iba a preguntar, pero es que yo estaba realizando el ejercicio 4 de buscar B índice coincidir, incluso usted nos lo explicó en clase, pero es que no me da, digamos, son como varias hojitas para trabajar. La segunda no me da, o sea, y hago el proceso tal cual, incluso como usted lo explicó. Sí, que sale índice matriz, índice de referencia, buscar con coincidir, ese. Sí, profe. ¿Cómo es que se llama? 004. Ajá, a ver, sí, profe. Listo. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿En cuál? Profe, ¿Cuál de las hojas? profe, en la segunda hoja, En en esta, índice. índice de referencia. Sí, profe, ya me dio 1 y 3, ¿cierto? Pero cuando cambio categoría B, me aparece como si fuera un error en el producto, y de ahí para allá entonces no me da. Bueno, entonces, ¿cómo son los pasos? ¿Cierto? Yo aquí tengo la fórmula. Estoy viendo índice referencia, que es el segundo. Entonces, este número 3 es que el número de fila, ¿cierto? Entonces aquí vamos a escribir número de fila o fila. Bueno, no. Fila debe ser igual a 3, ¿cierto? Fila es igual a 3. Este que está aquí, ¿cuál es? Este 2. Es columna. Es columna. Columna. Igual a 2. Profe, ese de filas y columnas sí me dio. ¿A cuál no te dio? Lo que querías hacer era dinámico. Exacto, mm, a ver, ¿cómo se llama? Ay, profe, pero es el de índice, sí. El de índice. Que nos piden categoría, producto y el mes, pues que sería febrero 2. Entonces, todo me da hasta que cambio categoría B, o sea, ya lo tengo dinámico, ya todo, pero Te falta cuando ahí la cambio, categoría. Te falta esta y esta. Para que te dé 1 categoría A y 2 categoría B. sí, profe, pero, o sea, yo ya lo tengo dinámico, pero cuando hago el cambio a categoría B, me sale como error. ¿Sí me hago entender? Sí, Para la fila. te sale error para la fila. Ujú. O sea que no te da la fila que necesitas. No, pues sale error. Mira lo que hicimos. Mira que yo creo que ya sé qué es. Mira lo que hice yo. Copié este. Y lo Sí, escribí acá. sí, ¿Tienes así también? sí, profe. Profe, ¿le puedo compartir pantalla? Sí, claro. Entonces le voy a compartir para que entendamos.
¿Qué debo hacer yo? Dejar de presentar. Profe, déjala, lo que se ¿Sí? está pasando. Mire, profe, Ajá. entonces, profe, ya, ahora sí. Sí. Ajá. Entonces, ya acá lo tengo todo, pero yo le cambio acá, categoría B, y me daña eso. Ok. Pero tienes ahí que si categoría A te lo deja. Listo. Sí, y me da el resultado que usted nos pidió. Y acá, pues también, cuando yo pongo A, me debe dar 3, pero el problema es cuando hago el cambio. Listo, pero lo estás haciendo bien. Es con el sí. Entonces, sí. C17 es categoría A, entonces que coja el de arriba. Y si es categoría B, que coja el de abajo. Pero ¿cómo harías eso? Mira que tienes ahí, que si coge categoría A es igual a 1, y si coge categoría B es igual a 2, y si no a 0. Entonces te está dando 0, no 2. Pero el 0 lo puse como para coincidencia exacta. Ay, exacto. Ay, ¿qué lo hice? Evalúala. Ya. Evalúa la fórmula. Ahí te está dando 1, listo, deshacer. Ahora, cambia al otro. Categoría B. Escape. Categoría B. Listo. El que no te da. Listo, evalúala. Pero te está dando el 2. Ok, entonces esa parte está bien. Esa parte está bien. Lo que no está bien entonces es el de al lado. Párate en el de 20. Cámbialo otra vez para categoría A. Mira que te da los valores, pero no te está dando en categoría A, Bien. no te está dando el mes, aunque te da la columna, pero dice no disponible. Entonces tienes algún error ahí en el que sigue, en el E20. ¿Qué tienes en el Profe, E20? pero es que el E20 depende del resultado de ese. Pues, Por eso, pero, sí, pero ahí está bien, mira que no te está dando bien el otro. Mira ujú. que si depende del D20, si el E20 depende del, o no depende del E20, no, ahí no se ve nada del D, pues no veo ninguna letra D, depende solo del C, no depende del D20. Entonces el problema es el del D, el problema es el del D. Cámbialo para categoría B, cámbialo para categoría B, y el problema es ahí ese es el problema. Ese es el problema. Listo. Entonces, párate en la fórmula. No vale F2. Listo. Entonces, estás cogiendo, mira que estás cogiendo producto 1, 2, 3, 4 y el otro es 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Copia los de arriba, deshacer, escape. Dale escape. Copia el B3 al B6. Profe, acá. No, escape. En la escape. Dale escape. Copia en las celdas B3 a B6. Cópialas. Donde dice producto 1, producto 4. Cópialas. Control C. Ujú. Y pégalas en el B8.
No, cópialas, ahí no las copiaste. Cópialas del B3 a B6. Cópialas del B3 a B6. Cópialas de arriba, control C. Párate en el B8 y pégalas. Listo. Mira, aquí te dio. Ay, profe, muchísimas gracias. Era ¿Sí eso. ves? Entonces, lo que tenías era, aunque pueden ser productos diferentes, para este caso, para que te diera la fórmula, te da de esa forma. Y ahí te queda dinámico. Mira que te quedó todos los productos. Ahora cambia a categoría A. Listo, te cambió. Ahora cambia a otro producto. En producto diferente. Dale escape primero para que te quite eso que está arriba hormigueando. Dale, ahí cámbiale otro producto. Producto 1 o producto 2. Listo, te da 8.210. Producto 2 de febrero. Listo, pon otro mes. Profe, ese aún no lo tengo porque mira que la fórmula está mal. Ah, bueno. Entonces, ese tienes que... Ya ese yo lo tienes tengo. que hacer. Ya sabes cómo empezaste. Profe, acá hay otra cosa. Había que darle contar y me salieron todos estos unos. Porque estás trabajando con Excel 365. Sí, profe. Él te los saca así, en el Excel 365 te lo saca así. Antes no hay problema. No hay problema, pero miremos a ver, contar, sí, porque él coge toda la matriz. Él coge toda la matriz. Acuérdate que solamente ese era para saber cómo mirar, cómo hacer coincidir. Pues, Ah, cómo funciona coincidir. Que está diciendo que coincidir está en el número 5. Está el número 5. Dale escape ahí. no, profe, es que ya lo tengo realizado. Pues como. Entonces ese ya estaba realizado, ese no había que hacer nada. Ese simplemente era un ejemplo de cómo funciona coincidir. Porque coincidir me muestra una posición, ¿cierto? Una posición. Listo, profe. Muchas gracias, esa era mi duda. Listo. Ok. Hay que mirar los detalles, porque mira que solo faltaba copiar eso, porque no te estaba buscando producto 1, 2, 3, 4, porque los productos que seguían eran 5, 6, 7, 8. ¿Cierto? Ah, No te lo estaba dejando. No te lo dejaba, él decía, no, pues no disponible, no está, pues no sé qué encontrar. O sea, no sé qué me está pidiendo usted, señor, señora. ¿Cierto? sí, profe. Listo. Entonces, sigan con los ejercicios. Si tienen algunas preguntas, me las pueden hacer, que yo le contesto la pregunta que quiera, porque lo interesante de esto es tener la base fuerte para poder hacer, entonces, con estas 10 funciones. Mire que no le he dado más de esas funciones, aunque con el ejercicio de correo, pues hicimos de los correos, ¿se acuerdan los ejercicios de los correos? Que salía con minúscula, sustituir, extrae y concatenar, que son pues unas funciones de texto. Pero adicional a esas, pues que la vimos muy poquito, extrae o izquierda, también se puede ver a la izquierda, extrae o izquierda, minúscula, sustituir, y ¿cuál era la otra? Ya, concatenar. Creo que eran esas. Solo esas fue las que vimos aparte de las que son de texto, de estas que estamos enfocándonos. Listo. Entonces, si no hay más dudas, o si se le ocurren dudas después, las puede hacer en el chat directamente o me las hace a mí y con gusto se las respondo. Y creo que tenemos una última sesión que es el viernes, que es el reemplazo de una sesión que yo no pude estar. ¿Es así, cierto? ¿O es la última? ¿Este curso de cuántas horas era? Este curso es de 10 sesiones. Ah, ok. De 10 sesiones. Y las sesiones, en realidad, Sí, como pero estamos en virtual, 40 horas pensé que nos faltaban más días. lo que pasa es que como se dan, el curso está diseñado para que sea virtual, de vernos entre 1 hora, 1:15, 1:30, ¿cierto? Entre hora y cuarto, 1:30. El tiempo adicional, que serían todas las sesiones, que serían la hora y media adicional, es el trabajo individual que debe hacer cada uno.
¿cierto? Porque esto no es clase magistral. ¿Qué es clase magistral? Que yo hago los trabajos y usted simplemente copia. No, aquí se le entregan los ejercicios, se le da una base y después ya ustedes tratan de hacer los ejercicios. Así es como es la metodología. ¿Y por qué usted me puede decir, es que hora y media más hora y media es 3 horas? Sí, porque la hora cena es de 45 minutos, entonces damos hora y media, hora y cuarto, hora y media, hora y cuarto, y ustedes el resto del tiempo tienen que hacer los ejercicios que se plantean. Por eso, si no hace Bueno, los ejercicios, si no hace las lecturas, pues se van a quedar, se van a atrasar. Muchas gracias. Listo. Bueno, entonces muchas gracias y ya nos vemos el viernes, que es la última clase. Traigan las dudas Profe, muchas que gracias. tengan ustedes. Listo. Si tienen ejercicios Gracias. para plantear, nadie me planteó ejercicios como que, profe, quiero hacer esto, nadie lo planteó. Podría ser una posibilidad, desde el principio le dije también. Pero entonces demos por terminada de hoy, la clase de hoy, y al final, que es el viernes, vemos entonces otras cositas y hacemos el recuento de todo lo que vimos en este curso. ¿Listo? muchas gracias, profe. Muchas Bueno, gracias, profe. esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, Chao. gracias.